Actividad número 3 del mismo laboratorio de química, grado 10º, tema estructura atómica. En la actividad número 3 nos dice, indique la estructura de Lewis para los siguientes elementos. La estructura de Lewis es la forma en que podemos graficar sus átomos junto con sus electrones. La ley de Lewis para graficar, la estructura de Lewis, nos dice que los átomos, que podemos ubicar los electrones de los átomos de forma cartesiana, es decir, teniendo en cuenta sur, norte, este u oeste. Los primeros que siempre debemos graficar o que debemos llenar es al lado y lado. ¿Por qué? Como este y oeste, porque aquí cuando vamos a hacer representar algún compuesto, por ejemplo el agua H2O, de acá es donde se conectan los electrones. Esa es una de las recomendaciones que nos hace. Lo único que necesitamos para graficar la estructura de Lewis es tener en cuenta la organización de la tabla periódica. Acá solamente en esta tabla periódica están los grupos, que los dibujé acá. Está el grupo A1, A2, B3, 4B, 5B, 6B, 7B. Estos tres corresponden a 8B. 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Hasta la organización por grupos que tiene la tabla periódica y por qué están así. La tabla periódica está organizada por grupos, que son las columnas, y por periodos, que son las filas. Los grupos nos indican que son elementos que tienen mismo comportamiento o mismas características como los electrones. Por ende, aunque siempre hay excepciones, claro está, los que estén en el grupo 1A van a tener un electrón. Ejemplo de esto, el hidrógeno, el litio. En el grupo número 2 van a tener 2 electrones. En el grupo número 3B van a tener 3 y así sucesivamente. En el grupo número 8A pues van a tener 8 electrones. Teniendo en cuenta el grupo al que pertenezcan en el elemento en la tabla periódica, podemos hacer la estructura de Lewis. ¿Cómo? De una forma muy sencilla. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el magnesio, que lo tenemos acá, nos dice, el magnesio se encuentra, vamos a buscar el magnesio en la tabla. Entonces, ¿dónde está el magnesio? Magnesio, acá. El magnesio está ubicado en esta parte de la tabla periódica. Como podemos ver, está en el grupo 2A, lo que significa que está compuesto por 2 electrones. Me pareció esta forma sencilla organizarlo para tener la información, tener el elemento, buscar el grupo y sacar el número de electrones para poder después graficarlo. Entonces ponemos el número, el símbolo del elemento, recordar que la primera siempre va en mayúscula y los 2 electrones pues en esta posición. Esta es la estructura de Lewis del manganeso. Luego tenemos el bromo, buscamos el bromo en la tabla periódica. Bromo. El bromo está acá, que nos dice que está en el grupo 7A. Lo mismo. Bromo, grupo 7A, lo que indica que está compuesto por 7 electrones principalmente y los graficamos. Como la recomendación que nos dan es primero llenar este acá de 2 espacios y seguimos así. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La máxima capacidad de un elemento, pues aunque hay algunas excepciones, pero cuando están solos, cuando es un elemento simple, es máximo 8 electrones. Listo, que esa es la ley del octeto que vamos a ver más adelante. Y entre menos electrones tenga o según la cantidad de electrones, pues es menos o más reactivo. En este grupo de acá, que es el último grupo, que es 8A, si no es este de acá, 8A, son los elementos que tienen el octeto. Es decir, estos son los gases nobles que en realidad son muy poco reactivos. Y pues hay que, hacer un poco de, adecuar algunas condiciones para que pues esto reaccione, pero en general ellos ya tienen sus 8 electrones, es decir, están en equilibrio, cumplen la ley del octeto y son poco reactivos. En cambio, estos de acá, los grupos que tienen menos electrones, ellos no suelen
recibir, sino entregar electrones a otros grupos para poder formar la ley del octeto, que es la ley del equilibrio atómico. Entonces, seguimos con otro ejemplo. El argón. El argón acá ya vemos que está en el grupo número 8A, que tiene por supuesto pues 8 electrones, y los ubicamos de esta forma. Este es el ejemplo de un gas noble, de un elemento que está en equilibrio y cumple la ley del octeto. Por lo tanto, como tiene 8 electrones, como tiene la mayor cantidad de electrones que pues en teoría puede tener un elemento, no es muy reactivo y no tiene la necesidad de interactuar con otros elementos para estar en equilibrio. Caso diferente del bromo, que podría fácilmente interactuar con el manganeso porque le falta un electrón para cumplir la ley del octeto. Así es la forma en que se grafica la estructura de Lewis. Según el número del grupo en el que está ubicado el elemento en la tabla periódica, podemos obtener el número de electrones y ubicarlos según las normas cartesianas de norte, sur, este y oeste. ¿Listo? Entonces, pues ya con esta información puedes completar el resto de ejercicios.